Atención, amantes de la velocidad y el drama sin filtro. Si pensabas que la saga de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no podía volverse más explosiva, prepárate para lo que te vamos a contar. Lo que nadie se animó a revelar hasta ahora es que la inminente salida de Franco de Alpine, la sombra de Valtteri Bottas y la feroz ofensiva de Mercedes eran solo la punta del iceberg. El verdadero golpe, la decisión final de Colapinto que dejó a Flavio Briatore temblando y expuso la fragilidad de un sistema entero, es el secreto que explotará las redes y reconfigurará el tablero de la F1. Pero espera, porque justo cuando el futuro de Franco parecía más incierto, una voz legendaria rompió el silencio y cambió todo. Aquí, en tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, te lo contamos todo. El mundo del automovilismo se paralizó por unos instantes cuando Fernando Alonso, uno de los pilotos más respetados de toda la historia moderna, pronunció el nombre de Franco Colapinto en público. No fue una mención casual ni una frase suelta en medio de una conferencia. Fue una declaración potente, directa, cargada de contenido. Tiene un futuro bestial. Fueron 5 palabras, pero con el peso de 20 años de experiencia detrás. Y no venían de cualquiera, venían del hombre que ha enfrentado a todos, ha sobrevivido a los cambios de era y ha visto pasar generaciones de promesas. Si Alonso lo dice, no lo hace por simpatía, lo hace porque lo ve, porque lo siente, porque lo reconoce. La frase cayó como una bendición para muchos, pero también como una reivindicación para otros. En un momento donde Colapinto había atravesado turbulencias, críticas, decisiones ajenas a su control, sí, nos referimos a esa salida de Alpine que te contamos en detalle en nuestro último video. Escuchar esas palabras fue como un rayo de luz en medio de una sala oscura. Porque cuando alguien como Fernando Alonso habla, el mundo escucha. Su voz no solo acarrea autoridad, también credibilidad. Él no necesita quedar bien con nadie. No está construyendo alianzas. Lo suyo es puro. Y que justo él, el hombre que ha visto pasar pilotos como hojas al viento, detenga su mirada en Franco, eso lo cambia todo. Si esta revelación te vuela la cabeza, suscríbete ahora mismo y deja tu like para no perderte ningún detalle de esta saga épica. Lo más impactante fue que Alonso no solo elogió su talento, también habló de su carácter. Dijo que lo había observado, que le gustaba su forma de trabajar, su actitud, su enfoque, que le recordaba a él mismo cuando empezaba. Ese comentario encendió aún más el entusiasmo de quienes ya seguían la carrera del argentino, porque en esa comparación no había egocentrismo, había admiración, había una conexión silenciosa entre dos mentalidades parecidas, la del que no se rinde, la del que pelea aunque lo ignoren, la del que sabe que para llegar lejos no basta con manejar rápido. Hay que pensar, resistir, adaptarse y mantenerse firme. Para Franco, esas palabras fueron un punto de inflexión, no porque necesitara la aprobación de nadie, sino porque representaban algo que en su carrera no siempre tuvo, reconocimiento desde lo más alto. Sentir que alguien de la talla de Alonso lo respalda, lo observa, lo valora, no solo es motivador, es validación. Es la confirmación de que su forma de hacer las cosas, aun cuando incomoda a algunos, está bien, que no hace falta venderse ni disfrazarse de lo que no se es, que se puede ser auténtico y aún así tener un lugar. Y eso, para un joven piloto, vale más que cualquier trofeo. ¿Crees que la personalidad de Franco siempre fue un desafío para los equipos grandes? Contanos tu teoría en los comentarios. La comunidad del automovilismo reaccionó de inmediato. Analistas, periodistas, expilotos, todos comenzaron a hablar del efecto Alonso. No era para menos. Una frase suya tiene más peso que decenas de campañas publicitarias. Y cuando esa frase tiene nombre propio y ese nombre es Colapinto, el centro de atención cambia. De pronto, quienes antes lo miraban con distancia, ahora empezaban a prestarle más atención, porque si el samurái lo respeta, entonces hay algo que mirar, algo que seguir, algo que quizás antes no supieron valorar. Las redes sociales explotaron. Fanáticos de todo el mundo y especialmente de Argentina, llenaron internet con mensajes, imágenes, compilaciones, reacciones. No era solo orgullo, era una sensación de justicia, como si por fin, después de tanto remar contracorriente, alguien desde el Olimpo del automovilismo bajara la vista y dijera: lo están haciendo bien, sigan por ahí. Y eso moviliza, empuja, da aliento. Porque si hay alguien que ha entendido lo que es ser ninguneado y luego respetado, es Fernando Alonso, y que levante la voz por Franco, implica que lo reconoce como uno de los suyos. Para Alpine y para quienes tomaron decisiones cuestionables respecto al futuro de Colapinto, las palabras de Alonso fueron incómodas. Porque sin quererlo, funcionaron como un espejo, como una muestra silenciosa de lo que dejaron pasar, de lo que no supieron sostener. Porque cuando alguien así dice que un joven tiene un futuro bestial, lo que también está diciendo es: no lo desaprovechen. Y si ya lo han hecho, entonces cargan con la responsabilidad de haber cerrado la puerta a un diamante.
Uno que no necesita pulirse a golpes, sino que ya empieza a brillar por sí solo. Si te estás quedando sin aliento con tanto drama, deja tu like y compartí este video para que todos conozcan la verdad. Franco, por su parte, no reaccionó con euforia, no hizo alarde, no compartió titulares, solo agradeció con humildad y siguió trabajando. Porque si hay algo que lo define es su constancia silenciosa. Él no quiere convertirse en un personaje, quiere ser piloto. No le interesa ser tendencia, le interesa construir carrera y aunque lo halaguen, no pierde el foco porque sabe que las palabras emocionan, pero lo que construye es lo que uno hace con ellas. Por eso el elogio de Alonso fue combustible, no destino, fue motivación, no meta cumplida. Lo más hermoso de todo es que la historia entre Alonso y Colapinto recién empieza. Tal vez nunca compartan un equipo, tal vez nunca se crucen más allá de un pasillo o una charla informal, pero el mensaje ya quedó instalado. El veterano miró al joven y lo señaló con respeto. Le dio un lugar, y en este deporte donde muchas veces el talento es invisible hasta que alguien importante lo nombra, eso lo cambia todo. Que ahora cuando digan Colapinto no solo pensarán en una promesa, pensarán en alguien que ya fue reconocido por uno de los mejores. Y eso, para empezar esta nueva etapa, es una señal, una fuerte, una clara, una que dice, el futuro no está esperando, ya está en marcha y lleva el nombre de Franco. Lo que muchos no saben o no logran comprender del todo es que en el automovilismo las palabras no siempre valen igual. Cuando un piloto cualquiera elogia a otro, puede ser cortesía. Cuando lo hace un directivo, suele ser marketing. Pero cuando lo hace alguien como Fernando Alonso, el significado trasciende. Porque Alonso no entrega elogios a la ligera. No tiene la necesidad de quedar bien con nadie. Cada palabra suya es medida. Cada declaración responde a una percepción real. Y por eso cuando habló de Franco Colapinto como un piloto con futuro bestial, lo que estaba haciendo no era solo halagar, estaba bendiciendo. Estaba de algún modo eligiendo a quien cederle una parte de su legado. Si esta revelación te dejó con la boca abierta, deja tu like y comenta qué crees que habría pasado si Alonso no hablaba. Y es que Alonso sabe lo que significa caminar solo. Conoce mejor que nadie la dureza del camino, la ingratitud de los equipos, la presión de los que nunca están satisfechos. Él también fue el joven talentoso que muchos dudaron en respaldar. También fue el piloto incómodo que desafiaba estructuras. Por eso, lo que vio en Colapinto no fue solo talento. Vio reflejos, vio señales. Vio esa chispa que él mismo tuvo cuando con hambre y coraje comenzó a demostrar que la experiencia no siempre vence a la voluntad. Y eso es lo que hace especial su reconocimiento, porque Alonso no se fijó solo en lo que Franco hizo, se fijó en quién es Franco. El impacto fue inmediato, pero silencioso en los lugares donde más importa, en las salas cerradas, en las oficinas de decisión, donde se habla de pilotos no con admiración, sino con cifras, con tiempos, con proyecciones. De pronto el nombre de Colapinto volvió a estar sobre la mesa, pero esta vez con otro peso, porque cuando un bicampeón del mundo, leyenda viviente, dice que alguien tiene lo que hace falta, los oídos se abren, los escépticos dudan, los indiferentes miran dos veces. Y en ese cambio de mirada empieza a gestarse algo nuevo, una posibilidad, una reevaluación, una segunda oportunidad para alguien que muchos habían decidido mirar por encima del hombro. En Argentina, la noticia fue recibida con una mezcla de emoción y alivio, no porque necesitáramos que alguien de afuera validara lo que ya sabíamos, sino porque en un mundo tan centralizado, tan europeo, tan cerrado, la palabra de Alonso se vuelve una especie de pasaporte emocional, un sí, vale la pena seguir creyendo. Y eso, para un país que lleva en la sangre la cultura del esfuerzo y la espera, significó mucho. Que lo que dijo Alonso no fue solo para Franco, fue para todos los que sueñan con que una bandera celeste y blanca vuelva a flamear en lo más alto. Compartí este video con tus amigos si crees que la determinación de Franco es contagiosa. Colapinto, mientras tanto, mantuvo su línea, no salió a capitalizar la frase, no buscó el titular fácil, no se subió al entusiasmo, simplemente agradeció y volvió al trabajo. Y eso, para quienes lo siguen desde siempre, fue otro gesto que confirma por qué merece llegar. Porque Franco no quiere que lo lleven, quiere llegar por su propio pie. Quiere que cada palabra que lo elogie esté sostenida por sus actos. No quiere vivir del recuerdo de un elogio. Quiere construir una carrera que haga que ese elogio se quede corto. Y esa mentalidad en un joven es oro puro. Dentro del ambiente algunos comenzaron a cambiar su postura. Gente que antes no lo mencionaba, ahora lo ponía como referencia. Expilotos que aunque callaron durante su salida del equipo anterior, ahora lo señalaban como una apuesta que se dejó ir muy pronto. El respeto, ese que tanto cuesta ganar y tan rápido se puede perder, volvía a rodearlo. Y no era por pena, era por mérito, porque Franco nunca pidió que lo defendieran, solo pidió que lo vieran. Y ahora, gracias a Alonso, el mundo había girado la cabeza. La frase de Fernando, más allá de su impacto puntual,
tiene algo más poderoso, es atemporal. No importa cuándo se vuelva a escuchar, seguirá teniendo fuerza porque encapsula una verdad sencilla pero potente, que hay un piloto llamado Colapinto que no solo corre bien, sino que tiene ese algo que no se entrena, ese fuego interior, esa mirada decidida, esa forma de hablar con el cuerpo, con la constancia, con la forma en que se sube el monoplaza. Y eso es lo que los grandes identifican, no el tiempo en el cronómetro, sino la forma en la que un piloto enfrenta el mundo. Deja tu comentario si crees que la autenticidad de Franco es un soplo de aire fresco en la F1. Para Franco, el elogio no fue un premio, fue un recordatorio, una confirmación de que va por el camino correcto, una señal de que no hace falta acomodarse, ni cambiar el carácter, ni pedir permiso para soñar. Lo único que hace falta es seguir haciendo lo que sabe, seguir siendo quien es. Porque a veces cuando uno se mantiene firme en su esencia, el mundo termina dándose cuenta tarde o temprano. Y cuando se da cuenta, como ahora, el impulso que llega es real. Y en esa simple línea de Alonso quedó escrito un nuevo capítulo, no uno final, uno de inicio. Porque el mensaje fue claro, directo, rotundo. Colapinto tiene futuro, pero no un futuro cualquiera, un futuro bestial. Y si lo dice uno de los más grandes, entonces no es una posibilidad, es una certeza que solo está esperando el momento exacto para explotar. Las palabras de Fernando Alonso no solo generaron ruido mediático, también provocaron algo mucho más poderoso y difícil de medir. El efecto Colapinto, ese fenómeno que ocurre cuando una figura pública, sin planearlo, se convierte en símbolo de algo más grande que su propia historia. Franco ya no era solo un joven talentoso que había recibido un elogio inesperado. Ahora era el reflejo de una esperanza, la bandera de quienes aún creen que la pasión, el carácter y la verdad pueden abrirse paso entre estructuras frías, cifras estériles y decisiones que muchas veces se toman en despachos donde los pilotos solo existen como un número en un informe. Ese futuro bestial que Alonso mencionó empezó a tomar forma en la imaginación de miles de fanáticos, especialmente en su tierra natal, porque Argentina no necesita explicaciones para entender cuando alguien está poniendo el alma. Y eso es lo que vieron en Franco desde siempre. Su camino nunca fue fácil. Nadie le regaló nada. Nunca tuvo un apellido que lo respaldara, ni una billetera que comprara su lugar. Lo que tuvo fue una tenacidad inquebrantable y una capacidad de adaptarse sin perder su esencia. Por eso, cuando alguien tan distante del entorno argentino como Alonso lo reconoce, se genera una emoción que trasciende lo deportivo. Es justicia emocional. Compartí este video con tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la F1. En los medios especializados se notó rápidamente el giro. Donde antes había frialdad o silencio, ahora había entusiasmo. Donde antes se hablaba en condicional, ahora se hablaba con afirmaciones. Colapinto es el que hay que mirar. Repetían analistas que hasta hace poco se enfocaban en otros nombres. El cambio de discurso era evidente, casi abrupto, pero más allá de las modas había una base real. Franco no cambió. Lo que cambió fue la percepción sobre él. Lo que antes era visto como rebeldía, ahora se leía como personalidad. Lo que antes era falta de experiencia, ahora se reinterpretaba como juventud valiente. El mismo piloto, una lectura distinta. Eso es lo que puede hacer una sola frase dicha por la persona correcta. Para Colapinto, todo esto no pasó inadvertido, pero tampoco lo desvió. Sabe que la ola de entusiasmo es tan fuerte como efímera si no se sostiene con hechos. Por eso su respuesta fue la misma de siempre: seguir entrenando, seguir aprendiendo, seguir adelante. Porque a diferencia de muchos que buscan atajos a través de la imagen, Franco sabe que su única forma de ganar respeto es con trabajo, con resultados, con constancia. El reconocimiento de Alonso fue un regalo, sí, pero también una responsabilidad, porque ahora hay más ojos puestos sobre él, más presión, más expectativa y eso para algunos puede ser una carga, pero para Franco es motivación. Incluso entre los propios pilotos las cosas cambiaron. Varios comenzaron a acercarse más, a compartir gestos de respeto, a interactuar con él desde otro lugar. No porque antes lo despreciaran, sino porque el mundo competitivo a veces necesita señales claras para reconocer al que viene empujando desde abajo. Y cuando esa señal viene de alguien como Alonso, nadie la ignora. Franco, por supuesto, no se agranda, lo toma con naturalidad, porque él sabe que esto no es un premio, sino una puerta entreabierta y que el trabajo real empieza cuando uno decide empujar esa puerta, no cuando alguien la menciona. Deja tu comentario y contanos si crees que Franco Colapinto es un verdadero líder silencioso en la F1. En su entorno más íntimo, la frase de Alonso fue vivida como una caricia. Porque conocen de cerca cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada duda que enfrentó Franco en silencio. Y saber que alguien como Fernando, sin deberle nada, reconoció su valor, les dio una especie de alivio, como si alguien hubiese validado lo que ellos siempre supieron, pero que el mundo aún no veía con claridad,
porque para la familia Colapinto esto siempre fue más que carreras. Fue una misión, un camino construido con amor, esfuerzo y una obstinación que a veces parecía irracional, pero que ahora de golpe tiene todo el sentido del mundo. A medida que pasaban los días, el efecto Colapinto no se diluía, al contrario, crecía. Influencers, creadores de contenido, incluso marcas que antes no habían prestado atención, ahora se mostraban interesadas. El nombre Colapinto se repetía con más frecuencia, con más entusiasmo y lo más importante, con respeto, porque lo que antes era el chico argentino, ahora era el piloto que Alonso destacó. Una diferencia sutil en palabras, pero abismal en impacto, porque los nombres no solo se construyen con talento, se construyen con historias. Y ahora la historia de Franco tenía una nueva página escrita por alguien que sabe lo que cuesta llegar y aún más lo que cuesta mantenerse. Pero Franco no quiere vivir de esa página. Él quiere escribir la siguiente. Quiere que el futuro bestial no sea solo una promesa, sino una realidad tangible. Y para eso necesita más que elogios, necesita acción, oportunidades, continuidad. Sabe que nada está garantizado y que el camino sigue siendo empinado, pero también sabe algo más profundo, que ahora ya no camina solo, que hay un país detrás, una afición que lo respalda y una leyenda que ya lo señaló como uno de los suyos. Y en este mundo, cuando eso pasa, el resto empieza a prestarte atención de otra manera. La frase de Alonso, que en cualquier otro contexto habría sido simplemente una expresión de admiración, empezó a comportarse como una profecía, porque en el ambiente nadie quedó indiferente. Ni los que ya conocían a Franco Colapinto, ni los que nunca lo habían observado con detenimiento. Era como si esas palabras hubiesen dado permiso para mirar, para analizar, para reconocer. Lo que antes se pasaba por alto ahora era tema de conversación. Su estilo de conducción, su madurez, su forma de declarar, su ética de trabajo. Todo comenzó a ser revisado, no para encontrar errores, sino para confirmar que lo que había dicho Alonso era cierto, y cada análisis terminaba llegando a la misma conclusión. Lo es. Franco se convirtió en tema incluso para los que suelen evitar hablar de jóvenes pilotos. Aquellos que solo se detienen en los nombres consagrados, ahora encontraban en él un fenómeno interesante. No solo porque tiene talento, sino porque hay algo en su forma de ser que resulta magnético. Esa mezcla de humildad y firmeza, de respeto y hambre, de educación y rebeldía silenciosa. Es ese equilibrio justo que hace que el espectador no solo lo admire, sino que lo quiera ver triunfar. Porque Colapinto transmite algo raro en estos tiempos. ¿Verdad? No vende una imagen. Simplemente es. Y eso para una audiencia cada vez más exigente se vuelve oro puro. No te pierdas las próximas novedades. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de cada giro de esta historia. Pero también hubo quienes lo vieron como una amenaza, porque cada vez que un piloto joven empieza a levantar vuelo de forma orgánica, sin padrinos ni estructuras de poder detrás, incomoda. Las butacas en la cima son pocas y cuando aparece alguien que gusta tanto afuera como adentro, se activan mecanismos de protección. En algunos sectores comienzan los susurros, los intentos de ponerle en su lugar, de recordarle que aún no ha ganado nada, pero Franco conoce esas dinámicas, ya las vivió en otras etapas y por eso no reacciona, no entra en juegos. Su plan no es pelear contra nadie, es hacer su camino y sabe que eso molesta más que cualquier declaración provocadora. En su país, la frase de Alonso caló aún más hondo, porque no es común que un referente internacional diga algo así sobre un piloto argentino, no por falta de talento, sino por la distancia histórica que ha existido entre los centros de poder del automovilismo y los representantes latinoamericanos. Lo que dijo Fernando rompió un muro invisible, dio visibilidad, legitimó algo que muchos ya sentían, pero que necesitaban escuchar desde afuera. Y ese efecto, más emocional que técnico, generó una oleada de entusiasmo en jóvenes que sueñan con seguir el camino de Franco. De golpe, la idea de llegar dejó de parecer un milagro. Pasó a sentirse posible. Franco, sin quererlo, comenzó a convertirse en modelo, no solo por su rendimiento, sino por su proceso, porque su historia no está marcada por golpes de suerte, sino por pequeñas decisiones tomadas con la brújula interna. Cada paso que dio, cada equipo que eligió, cada sacrificio que hizo, tiene coherencia y eso se nota. Se ve en cómo habla, en cómo se mueve, en cómo responde incluso a las provocaciones. Nunca sobreactúa, pero tampoco se achica, nunca subestima, pero tampoco se calla. Los próximos pasos de Franco entonces comenzaron a ser seguidos con otra mirada. Ya no se trataba solo de ver si lograba un contrato. Ahora se trataba de entender en qué se transformaría ese futuro bestial. ¿Qué significaba en la práctica que alguien como él tuviera la atención del mundo puesta sobre sus hombros? Y la respuesta no tardó en llegar. Significa más presión, sí, pero también más oportunidades, más puertas, más espacios para mostrarse. Porque cuando alguien con esa proyección camina firme, el camino se ensancha solo.
Y lo más increíble es que Franco no cambió nada de lo que ya venía haciendo. No tuvo que transformarse, no tuvo que hacer más ruido, solo tuvo que ser constante. Lo único nuevo fue que alguien se atrevió a decir en voz alta lo que muchos pensaban en silencio, que él está para más, que merece lugar, que no es una promesa, es un presente y lo que viene, como dijo Alonso, es simplemente bestial. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo reaccionará el PADEC ante este nuevo estatus de Colapinto? ¿Se abrirán finalmente las puertas de la F1 de par en par, quizás con la insistencia de Mercedes que ya había puesto los ojos en él? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1. La guerra de nervios en Alpine. Filtraciones desde Mercedes y la verdadera razón detrás del despido inminente de Colapinto Fuego. Volvemos con más leña al fuego de esta historia que tiene en vilo a todo el automovilismo mundial. Si la primera parte te dejó sin aliento con la confirmación de la salida de Franco Colapinto de Alpine y la sombra de Valtteri Bottas, prepárate, porque los hilos se mueven aún más rápido detrás de escena, aquí en los polvorines, donde la pasión por la F1 se vive minuto a minuto. La frialdad en los pasillos de Enstone, la sede de Alpine, es ya un témpano que ni el sol más fuerte de Buenos Aires podría derretir. La decisión de sacar a Franco parece más firme que nunca, pero lo que la gente no sabe es que no es solo por resultados. Hay un trasfondo mucho más oscuro, un juego de poder que involucra a la élite de la Fórmula 1 y a un gigante como Mercedes, que ahora mismo está lanzando su propia ofensiva de información para desestabilizar Alpine y poner a Franco en la mira de todos los equipos. El mutismo de Flavio Briatore, que había sido interpretado como un sello a la condena de Colapinto, ahora se ve bajo una nueva luz. Fuentes muy cercanas al manager italiano sugieren que su silencio no es pasividad, sino una estrategia para evitar un enfrentamiento público que podría salpicar a su propia gestión y a los intereses de la marca. Muchos creen que Flavio está jugando a dos puntas, intentando salir ileso de este quilombo sin quemarse con nadie. Deslizan en los círculos internos, donde se sabe que Briatore es un maestro de la supervivencia política, un zorro viejo que no da puntada sin hilo. Su experiencia en el paddock le ha enseñado que el silencio oportuno puede ser más ruidoso que cualquier declaración. ¿Estará esperando el momento justo para mover sus fichas? El misterio que rodea a su figura solo aumenta la tensión de esta trama. La ofensiva de Mercedes. ¿Por qué ahora? La verdadera razón de la guerra de filtraciones. Y aquí es donde la trama se pone aún más interesante y dramática. Como te habíamos adelantado en la primera parte, Mercedes no se quedó de brazos cruzados. Lo que se confirmó en las últimas horas es que los alemanes no solo hicieron una oferta formal a Franco Colapinto, sino que están utilizando una estrategia de filtración controlada para exponer la injusticia de Alpine. ¿Por qué harían esto? Simple, y te lo vamos a explicar sin anestesia. Mercedes ve en Franco no solo un talento crudo y una base de fans global que es oro puro, especialmente en mercados como el argentino, donde Colapinto es casi un héroe nacional, sino también una oportunidad de desestabilizar a un rival directo en un momento de debilidad. Es un golpe doble, maestro, digno de un campeón de ajedrez. La gente de Toto Wolff no da puntada sin hilo, ni que fuera un principiante. Saben que un piloto joven y talentoso descartado injustamente es una mina de oro mediática, y si encima lo puede usar para meterle presión a un competidor, es gol de media cancha. Comentan los analistas de mercado, entendiendo el juego de ajedrez que se está dando en los pasillos más oscuros de la Fórmula 1. Las filtraciones sobre la oferta de Mercedes a Colapinto, que incluyen promesas de un camino claro a la F1 y un plan de desarrollo a largo plazo con acceso a simuladores de última generación y pruebas en monoplazas de primera línea, no salieron de la nada. Fueron movimientos quirúrgicos, calculados al milímetro para llegar a la prensa en el momento justo, amplificando el descontento popular y acorralando a Alpine en un callejón sin salida. El objetivo es doble, y no te lo decimos por decir. Presionar a Alpine hasta el límite, demostrarles que si se deshacen de Colapinto, lo entregarán directamente a un competidor formidable, haciendo que la decisión de Alpine parezca aún más miope y perjudicial para sus propios intereses a largo plazo. Sería como regalarle un diamante a tu mayor rival. Captar a Colapinto con un lazo de oro, mostrarle a Franco y a su entorno más cercano que hay una alternativa sólida, una que valora su potencial y su increíble resiliencia, a diferencia del equipo que le está largando por la ventana sin miramientos. Además, un piloto argentino en Mercedes generaría una repercusión mediática brutal, un win-win para la escudería alemana. Esta guerra de información es brutal, es sin cuartel. Mientras Alpine intenta mantener bajo 7 llaves el secreto del reemplazo de Bottas, Mercedes está trabajando a destajo para hacer que ese secreto sea la noticia más ruidosa y vergonzosa del paddock. La batalla no es solo por el piloto,
sino por el relato y la imagen que cada equipo proyecta. El dilema de Alpine se vuelve crítico. Entre la humillación pública y la rabia interna incontrolable, la gerencia de Alpine está viviendo una pesadilla de la que no parece despertar, ni con un baldazo de agua fría. La presión de Briatore, que busca resultados inmediatos, y la necesidad de ganar ya los empujan al abismo. Pero la reacción virulenta del público, que no perdona, y la ofensiva calculada de Mercedes, que no da tregua, los tienen contra las cuerdas, sin aire. El departamento de comunicación de la marca está en llamas, intentando apagar incendios que ellos mismos encendieron con su manejo torpe de la situación. Los comunicados evasivos y las negaciones no negadoras solo aumentan la desconfianza del público, que ya no les cree ni el buen día. Es un quilombo bárbaro, un desastre. No saben cómo salir de esta sin quedar como los villanos de la película, con la imagen por el piso, asegura un ex empleado de marketing de la escudería, con conocimiento profundo de la interna, que ve todo el desmanejo con preocupación. La afición argentina, y la global que sigue a Franco, sigue en pie de guerra. Los hashtags de apoyo a Colapinto no bajan de las tendencias en las redes sociales, y cada mención del tema en los medios explota en comentarios de indignación y repudio. La percepción de traición de Alpine hacia un piloto que se ganó su lugar con garra, con sudor y sacrificio, es un golpe letal para su imagen, especialmente en mercados emergentes como el sudamericano, donde habían invertido mucho en mostrarse como un equipo humano y de desarrollo de talentos. ¿De qué sirve prometer futuro si al primer tropiezo descartás a un pibe? Esa es la pregunta que resuena en cada rincón. Si crees que Alpine está a punto de cometer un papelón histórico que podría costarle muy caro a futuro, deja tu like y comenta si deberían dar marcha atrás con esta decisión antes de que sea demasiado tarde. Fuentes fiables, que pidieron absoluta confidencialidad por miedo a represalias, sugieren que la decisión estaría más ligada a una reestructuración interna de poder y a la desesperada necesidad de justificar errores estratégicos previos en el desarrollo del auto. Se está buscando un chivo expiatorio, alguien a quien culpar, y Franco, por ser joven y nuevo en la escudería principal, es el blanco fácil para tapar la falta de rendimiento general del coche y algunas decisiones erradas en la dirección técnica que venían arrastrándose desde el año pasado, confesó, con voz temblorosa, un ingeniero de alto rango que prefiere mantener el anonimato para proteger su carrera y su familia. Es una cortina de humo, un desvío de la atención de los verdaderos problemas. La presión sobre Alpine no es solo por los puntos en el campeonato mundial, que vienen esquivos hace tiempo, sino por la millonaria inversión de la casa matriz Renault y la imagen de equipo de fábrica que no logra consolidarse en la parte alta de la tabla, ni siquiera acercarse a los grandes. Necesitan un cambio de timón que se vea, que sea tangible, y que dé la sensación de que se están tomando medidas drásticas para enderezar el rumbo, incluso si la medida es injusta, cruel y, en última instancia, contraproducente a largo plazo. Valtteri Bottas, con su historial en Mercedes, su experiencia en podios y su conocimiento de equipos ganadores, es el parche de lujo perfecto para generar esa sensación de cambio y experiencia que la cúpula exige a gritos, sin importar que se esté sacrificando a un talento genuino, forjado a base de puro sacrificio y sin padrinos millonarios. Es una movida fría, calculadora, que ignora el factor humano por completo. Esto es un verdadero ajedrez corporativo, donde los peones son personas y sus sueños. ¿Te imaginabas que había tanto detrás de un simple cambio de piloto, que se jugaban tantos intereses ocultos? Contanos en los comentarios si te sorprenden estas revelaciones y qué opinas de la forma en que Alpine está manejando esta crisis. La dignidad silenciosa de Colapinto. Un ejemplo para la Fórmula 1 y para la vida. En medio de este huracán de rumores, filtraciones, presiones internas y externas, la figura de Franco Colapinto brilla con una entereza que asombra a propios y extraños. Su silencio no es por miedo, ni por inexperiencia, sino por una dignidad férrea y una estrategia tan inteligente como devastadora para sus detractores. No ha dicho una sola palabra sobre Bottas, ni sobre las ofertas de Mercedes. Sigue siendo el primero en llegar al box de Stone, el último en irse de los simuladores. Cada sesión, cada análisis de datos, cada hora extra de trabajo es una respuesta contundente a las críticas y a la incertidumbre que lo rodea. Es un león enjaulado que, en lugar de rugir, afila sus garras.